¿Sabías que en Japón existe una versión anime de las Supernenas? ¿O sabías que Pinocho tiene una historia en versión rusa llamada Buratino? El mundo es inmenso. ¿Sabías que hay lugares donde los dibujos y los cuentos de hadas que conocemos tienen versiones muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver? Este es el caso del Gato con Botas, que aquí tiene incluso sus propias películas que nos cuentan las historias del espadachín romántico con esa carita tierna que engaña a todos. Lo que casi nadie sabe es que en Japón existe una serie llamada El maravilloso Gato con Botas. Es de 1969 y es más fiel al cuento de hadas original, donde un gato muy inteligente ayuda a un pobre joven a casarse con una princesa y salvar al reino de las intenciones de un ogro y su ejército de ratones. Y hay muchos más dibujos en versiones diferentes en otros países que me muero por contarte. Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves definitivamente es un hito en el cine de animación de Disney, siendo la primera película de largometraje de la compañía que hoy es una de las mayores empresas de entretenimiento en el mundo. En ella, como sabes, vemos a la princesa perseguida por la malvada madrastra y acogida por los bondadosos enanitos que la ayudan. Tenemos a la manzana envenenada y al príncipe, por supuesto. Todo esto es la historia de un cuento de hadas adaptado por Disney solo para recordártelo. Pero ¿sabías que en Rusia tenemos la historia del cuento de la princesa dormida y los 7 caballeros? Pues sí, ni siquiera nosotros sabíamos. Esta versión fue desarrollada por Alexander Pushkin, un poeta ruso que vivió por allá en los años 1800, es decir, mucho antes de que existiera Disney. En esta versión animada rusa de 1950, la historia es bastante similar. Reina malvada, hermosa princesa hijastra que al huir hace amistad con 7 nobles guerreros en lugar de 7 enanitos. Por supuesto, después tenemos a la manzana envenenada, un ataúd de vidrio y un príncipe que la salva. Las historias son bastante parecidas al final. Definitivamente Hora de Aventuras es uno de los dibujos más locos y divertidos de todos los tiempos. Seguro que marcó la infancia de mucha gente por aquí. Comenta abajo si alguna vez has visto Hora de Aventuras y si te gustaba el dibujo. Queremos saber. Acompañamos la historia de... ¿Y si te dijera que en China tuvieron la audacia de hacer una copia prácticamente idéntica? Pues sí, allá el dibujo se llama La leyenda del Lucky Pie. En el dibujo el protagonista tiene un compañero, pero es un caballo rojo proporcional a Jake, el perro amarillo. Otra cosa, el dibujo también está lleno de princesas que, vamos a convenir, es una de las esencias de Hora de Aventuras. Incluso tienen una versión de la princesa Chicle por allá. Definitivamente los creadores de Lucky Pie merecen un premio por su cara dura. Creo que la historia de un objeto mágico que contiene un genio capaz de conceder deseos es algo milenario, y Aladdin ciertamente nos trajo una excelente versión de la historia en su película lanzada en 1992, y luego la serie animada de 1994 agregó mucha más diversión y buen humor a esta historia. Pero incluso antes de eso, en 1982, en la Tierra del Sol naciente, Japón, existe una versión bastante buena de la misma historia. El nombre del anime es Aladdin y la lámpara maravillosa. En esta historia, que también se desarrolla en Arabia, el joven tiene la ayuda de un genio para cumplir sus deseos. Y por supuesto, al final logra conquistar el corazón de la hermosa princesa. Además, en ambas historias el villano tiene un ave como compañero, pero en la versión japonesa es un cuervo, mientras que en la que conocemos es un loro. Una curiosidad es que Disney mismo transmitía esta versión japonesa en su canal antes de producir su propia versión, que resultó muy buena también. Ahora vamos a mostrarte otro cuento de hadas que también tiene su propia versión rusa. Esta vez hablamos de Cenicienta, esa pobre joven maltratada por sus medias hermanas y su madrastra después de que su padre fallece, hasta que la hada madrina la ayuda a ir al baile donde el príncipe se enamora de ella, pierde su zapatito de cristal y él logra encontrarla porque su pie encaja perfectamente
elefante en el zapato. Todo esto está inspirado en el cuento de hadas francés de Charles Perrault, el mismo que escribió El gato con botas. Pero en Rusia la protagonista cambia de nombre, dejando de ser Cenicienta para llamarse Solushka. Incluso la animación rusa es más fiel a la historia original, ya que el padre de la joven todavía está vivo. Quien nunca haya visto El increíble mundo de Gumball al menos una vez no sabe lo que se está perdiendo. Es simplemente uno de los dibujos más divertidos que existen. Y por supuesto, todo este éxito no pasaría desapercibido para los chinos, por supuesto. Los chicos copian todo lo que es bueno, y El increíble mundo de Gumball fue el objetivo esta vez. Pero la versión oriental fue lanzada en 2015, 4 años después de Gumball, y se llama Miracle Star. En ella podemos ver a Star, un pequeño dove, al menos eso parece, llamado Miao Lexin, y su hermano acuático que es una rana llamado Guagua. O sea, Darwin, compañero inseparable de Gumball, es un pez. Entonces es bastante claro. Los chicos son muy insistentes. Incluso la cocina de la casa de los personajes es similar. Pero tengo que contarte que estos dibujantes no tienen ninguna vergüenza en hacer copias baratas. Es un hecho. Lo gracioso es que Cartoon Network lanzó un episodio llamado Los Imitadores, donde Gumball y Darwin simplemente encuentran a Miao y Guagua. Por supuesto, nadie dice sus nombres, pero es obvio que eran ellos. Muy creativo, debo admitir. Esta es otra historia que tiene su versión rusa, esta vez llamada Rusaloshka. Como la mayoría de los cuentos de hadas originales, la historia rusa es muy trágica y muestra a una princesa sirena que se enamora de un príncipe. Para intentar casarse con el príncipe, hace un trato con una bruja del mar, al estilo de Úrsula, que le da una poción para convertirse en humana a cambio de su voz. La historia se desarrolla y al final la pequeña sirenita debe elegir entre dar su propia vida o matar al hombre que ama. Y por amor se sacrifica en el mar para salvarlo. Sin duda una versión más triste de la historia. Desde 1999, Bob Esponja ha estado en el aire haciendo reír y divertirse a muchos niños. Existen algunas escenas del dibujo que han sido modificadas en el Reino Unido, Turquía, Brasil e India. Pero ¿sabías que existe una versión casera china de Bob Esponja que fue lanzada directamente en YouTube en 2012? Pues sí, en esta versión vive en una caja de comida china, tiene una apariencia oriental e incluso tiene cabello negro. Aunque no es algo realmente profesional, sin duda se puede considerar la versión china de Bob Esponja. Winnie the Pooh es uno de los dibujos de Disney que se ha transmitido en todo el mundo, y con su fama fue, digamos, utilizado como inspiración para la creación de algunos cortos de animación hechos en Rusia. Allá el osito se llama Winnie Pooh, y sí, allá es un oso real y no un peluche, al igual que sus amigos que son animales del bosque y no muñecos con vida. Otra diferencia es que Winnie Pooh no es tan ingenuo como Pooh. Son realmente dos versiones diferentes, pero que tienen sus similitudes principalmente en el nombre y en el animal protagonista. En Japón existen versiones de anime de varios dibujos, especialmente de aquellos que tienen éxito allí. Y ese fue el caso de las chicas superpoderosas, que allí tienen tantos fanáticos que tienen su propia versión llamada Las Chicas Superpoderosas Generación Z. En la historia tienen los mismos colores de ropa azul, rosa y verde y terminan obteniendo sus poderes y convirtiéndose en heroínas. Pero hay dos diferencias, no son hermanas como en el original, y la versión del profesor Utonium tiene un hijo que se parece a Dexter ya que es un genio, se llama Ken. Probablemente todos conocemos la historia de Pinocho y su padre Geppetto, un carpintero solitario que crea al títere y pide que cobre vida, lo cual la hada de los deseos concede. Esta es exactamente la misma historia de Buratino, la versión una vez más rusa de la historia.
Pero en esta segunda historia, el títere necesita encontrar una llave de oro para salvar a sus amigos de las garras de un villano. Incluso Buratino significa marioneta en italiano. Tal vez por eso al final de la historia no se convierte en un niño real, como sucede con Pinocho. Y finalmente tenemos La Bella y la Bestia, o como se le conoce en Rusia, La Flor Escarlata. La premisa de la historia es exactamente igual a la versión estadounidense, donde tenemos a una joven que en lugar de llamarse Bella, se llama Anastasia, y debe quedarse como rehén de una bestia, en este caso la bestia, para salvar a su padre, quien también es un comerciante en esta historia. Pero a diferencia de la versión de Disney, esta vez la historia ocurre en una isla donde vive la bestia. La animación rusa es de 1952 y fue inspirada en un cuento de Sergei Aksakov del siglo XIX. El nombre de la versión es Flor Escarlata, porque este es el regalo que Anastasia le pide a su padre cuando él sale de viaje al comienzo de la historia. Amigos, estos fueron los 12 dibujos que tienen versiones diferentes en otros países. Pueden notar que muchos son prácticamente iguales, algunos tienen diferencias sutiles y otros tienen algunas similitudes. ¿Cuál de estas versiones ya conocías? ¿Te gustaría ver alguna de ellas? Cuéntanos aquí abajo. Si te gustó el video, dale me gusta e inscríbete en el canal. Hasta la próxima. Chao, chao.